Hola Hipertopianos, hoy estamos aquí con este pedazo de despliegue para presentaros el cómo se juega a este Monsterland. Es un juego que se financió por campaña de Kickstarter que acaba de llegar esta semana, la semana pasada. Es un juego de 2 Seconds Gate y sus autores son Gorka Mata, Sergi Solé, Daniel Scholeser y Víctor Fernández, y ellos mismos se lo guisan y se lo comen porque también son los propios ilustradores del juego. Es un juego para más de 12 años, de 1 a 4 jugadores, tiene una expansión que añade un quinto jugador y dura entre 75 y 120 minutos. Así que no me voy a extender más y vamos a ir directamente a ver cómo se juega. Vamos a empezar explicando un poco las zonas del tablero general para que os hagáis una idea cuando os hable de cada una de ellas. Esta zona de aquí arriba es la guarida del cazador. Esta parte de aquí es el alquimista, la taberna, la armería, la casa de empeños, el bazar, la mina y la entrada de la ciudadela. La ciudadela va a ser toda esta L exterior, ¿vale? Que va a estar dentro de las murallas, y fuera de las murallas van a estar los dos territorios, el territorio A y el territorio B, y la zona de las misiones. Toda esta parte corresponderá a las afueras. Os voy a explicar como siempre una preparación de una partida para 2 jugadores, por tanto este saco lo vamos a utilizar para tapar este territorio puesto que no se va a utilizar, ¿vale? Tenemos ciertas marcas que a 2 jugadores no se utilizan. ¿Qué más vamos a tener que preparar? Pues lo primero, como ya os he dicho y podéis observar, tenemos 2 sacos diferentes. Una va a ser el de misiones, que van a ser estas losetas de aquí. Vamos a sacar 2, una la vamos a colocar por la cara A, la otra por la cara B, y vamos a ir sacando 2 por ronda. Al final, en la sexta ronda, pues saldrán las 2 últimas y se acabará la partida. El siguiente saco, el naranja, va a ser el de las trampas. Vamos a tener todas estas losetas de trampa, las vamos a meter dentro y van a ir saliendo según las vayamos gastando. En esta zona de la izquierda vamos a tener a los mercenarios, que es este mazo de aquí, y los vamos a poder conseguir obviamente pues en la taberna. Además tenemos unos mercenarios especiales que son los novicios, que son todos iguales y que van a estar disponibles hasta que contratemos al último. Cada vez que salga un nuevo mercenario vamos a buscar en las losetas estas de madera o en el troquel, dependiendo de la versión que tengáis, y lo vamos a colocar encima para cuando nos lo llevemos o cuando lo contratemos pues sea más fácil de recoger. Otra zona que vamos a tener es la zona del bazar, como bien indica toda esta zona de la muralla, y vamos a tener siempre 3 cartas desplegadas y el mazo a continuación. En la zona del territorio pasará lo mismo si tenemos los 2 activos, en este caso solo vamos a tener uno. Tenemos el mazo de monstruos y el primer monstruo revelado, el mazo de localizaciones y la primera localización revelada. Además en el territorio también vamos a tener el modificador de sendas, vamos a tener varios. Nosotros lo colocamos así para que no se nos olvide cuando lo tengamos que cambiar, pero se pueden tener fuera y colocar de uno en uno. Vamos a tener unas fichas de botín, que son estas, y se van a sacar al azar para colocar 4 en esta zona de botín, para cuando nos tengamos que llevar alguna, que estén aquí disponibles. Por último, dentro del tablero vamos a tener las fichas de pánico. Vamos a tener varias, van a colocarse aquí en una columna y van a salir dependiendo de que sucedan ciertas circunstancias que luego veremos. Además tendremos una reserva general con los dados morados, los amarillos y los rojos. Tendremos aquí, como ya hemos dicho, las fichas de botín. Tendremos las fichas de defensa. Tendremos monedas por valor de 1, de 5 y de 10. Y tendremos diferentes pociones, que son las de veneno, que son las verdes, y las de curación, que son las azules. En la zona personal de cada jugador vamos a poder observar varias cosas. La primera es el tablero personal y cada jugador va a recibir una ficha que va a marcar la gloria, que va a iniciar en el 5, una ficha que va a marcar la reputación, que va a indicarse en el 1, y vamos a tener 2 cartas iniciales con diferentes afinidades. Va a ser la misma para cada jugador, pero entre jugadores las afinidades van a ser diferentes. En este caso yo me he cogido los nigromantes para explicaros cómo se juega, pero tenemos diferentes. En este caso vais a ver 4, que también eso va a depender de cómo queráis jugar vosotros. De 6 disponibles vamos a tener 4, 5 en el caso de 5 jugadores, y también va a variar los mercenarios que tengamos, los monstruos que salgan y las localizaciones que salgan. Siempre os tenéis que quedar con 4 en cada partida.
Como ya hemos dicho antes con los mercenarios, también tendremos nuestra ficha encima de nuestra carta para poder hacer las acciones. Vamos a comenzar con una trampa inicial que vendrá indicada con ese símbolo de ahí. Y este va a ser el cupo máximo, salvo excepciones, que podemos tener en nuestro clan, que van a ser 3 potis de curación y de veneno, 5 de defensa y 5 trampas. Además vamos a comenzar con 7 monedas. Y el jugador que tenga la ficha de jugador inicial comenzará con uno más de reputación. Por último tenemos por aquí los dados con los que nos van a atacar los monstruos. Y decir que solo nos queda coger los dados para comenzar la partida. Que vamos a coger los dados que nos indiquen nuestros personajes. Así que vamos a coger un dado morado, un dado rojo, un dado amarillo. Y además vamos a coger un dado dependiendo de la fila en la que estemos con la reputación. En este caso cogeremos un dado rojo extra. En caso de pasar de 10 cogeremos uno rojo y uno amarillo, y en caso de pasar de 20 cogeremos uno de cada uno. Y ahora sí, estamos listos para comenzar la explicación. La partida, como ya hemos dicho, va a disponer de 6 rondas y vamos a comenzar pasando el tiempo. Comenzamos en la primera ronda. Una vez que se acabe la sexta se habrá terminado la partida, así que eso tenedlo en cuenta. Avanzamos en la ficha de ronda y la secuencia del juego es la siguiente. La primera fase es la preparación de la reserva de dados. Como acabamos de hacer, vamos a ver qué dados nos otorgan nuestros mercenarios y nuestro líder, o si tenemos algún terreno también nos puede aportar algún tipo de dado, y realizar nuestro aprovisionamiento de dados. En este momento también todos los dados que sean amarillos de persuasión los lanzaremos y nos quedaremos con ese resultado para el resto de la ronda. El resto de dados no se lanzan en esta fase. La segunda fase es la fase de despliegue, donde cada uno por rondas vamos a ir haciendo acciones en todo el tablero, en la zona de la ciudadela o de las afueras, y ir consiguiendo diferentes cosas. Por ejemplo, podemos desplegar dados en la ciudadela, como ya os he dicho, en toda esta zona interna, en las afueras o en un territorio colonizado, que luego veremos cómo funcionan, que son estos de aquí. Como os he dicho, si tuviéramos un territorio en nuestra localización, pues podríamos gastar esos dados para hacer la acción correspondiente. ¿Cómo vamos a realizar las acciones? Pues vamos a tener que pagar en dados según lo indicado en esta zona de la ciudadela o en el modificador de senda o en las propias misiones. Siempre nos van a decir qué dados tenemos que pagar. Tenemos varias formas de pagar con dados únicos, como son estos huecos. Simplemente necesito un dado del color que me indique. Por ejemplo, aquí me llevaría 2 oros. En el caso de que tengamos dobles, como son estos, pago 2 de lo que me indiquen. En este caso me llevaría 6 oros. O si tenemos estas casillas, que es pues de uso múltiple, y puede haber tantos dados como yo quiera, y puedo ir con varios y de varios tipos, y puede haber todos los jugadores que quiera en esa localización. Así que en la zona de la ciudadela podemos hacer diferentes acciones. Ir a esta zona de aquí para conseguir trampas. Si vamos con dados rojos no va a suceder nada, simplemente voy a tener que pagar su coste, pero si voy con dados amarillos o si otro jugador se ha colocado antes que yo, voy a tener un descuento en la compra. Siempre mínimo voy a tener que pagar una moneda. En este caso, con 4 monedas me podría llevar esta trampa de 7 pagando 3 monedas, o me podría llevar esta trampa de 3 pagando 1. Y las trampas van a nuestra zona. Se recomienda que juguéis con las trampas boca abajo para que el resto de jugadores no sepa qué trampas tenéis. Otra de las acciones que puedo hacer es venir con un dado morado y llevarme 3 pociones o 2 pociones, dependiendo del lugar donde me coloque, y podemos elegir entre verdes y azules. En este lugar de aquí lo que vamos a hacer es contratar mercenarios para que vengan a ayudarnos. En el momento en el que contratamos un mercenario va a suceder lo mismo que hemos explicado anteriormente. Si utilizamos dados amarillos vamos a tener descuentos, o si otro jugador ha utilizado dados amarillos anteriormente, también vamos a utilizar y almacenar ese descuento. ¿Cómo se contratan a los mercenarios? Vamos a tener que tener en cuenta la gloria y la reputación que tiene nuestro clan, y tiene que haber una separación entre ellos
suficiente como la reputación que tiene cada uno de los mercenarios. Y además tengo que tener el dinero suficiente para poder pagarlos. En este caso, por ejemplo, tendría una diferencia de 5 y podría contratar a un mercenario que sea de 5 o menos de reputación. En este caso sería cualquiera, pero no me serviría, bueno, en este caso sí, porque hemos puesto un dado amarillo y tenemos un descuento. Entonces, por ejemplo, podría contratar a Geas, pago el dinero correspondiente y lo que hacemos es subirnos esos puntos de reputación e inmediatamente cogemos los dados que nos indique o que nos aporte este mercenario. Si es amarillo lo lanzaremos en el momento y es el que utilizaremos durante la ronda. En la armería lo que podemos hacer obviamente es coger defensas. Podemos ir con cualquier dado rojo o amarillo y comprar una armadura por 2, 2 por 4 y 3 por 6. En esta zona, como ya os he dicho antes, lo que voy a hacer es conseguir dinero. Tantos dados ponga, tantas monedas recibo. En esta zona voy a poder comprar, que es el bazar, y igual que antes, dados amarillos que tenga, pues son descuentos para esa localización. En esta zona conseguimos dinero, ya os he explicado cómo funciona, y esta zona la vamos a ver próximamente. Otras acciones que podemos hacer es irnos a pelear contra los monstruos que vienen a atacar nuestra ciudadela y conquistar los territorios o reconquistar los territorios para tener ciertos premios o ciertas ventajas. Lo que tengo que hacer es colocarme en una de las sendas y utilizar los dados. La fila de arriba serán los obligatorios y la de abajo son los opcionales que puedo utilizar de apoyo. Por ejemplo, podría ir a la primera senda con 3 dados rojos y a partir de aquí, como veis, tenemos diferentes huecos con los que podemos hacer algún apoyo, como es el caso de colocar trampas. Por supuesto, tengo que elegir qué mercenario va a luchar contra el monstruo y le puedo llevar todas las potis que yo quiera, ¿vale? Imaginemos que están así, pues puedo ir con todo lo que yo quiera a pelearme con el monstruo. Y además, si esta senda me da algo provisional, también lo puedo coger. En el caso de las pociones, se le añade directamente y en caso de que el mercenario no haya muerto en el combate y no lo haya gastado, también lo traerá a su clan. De la misma forma nos vamos a poder colocar para realizar diferentes misiones. Vamos a suponer que seguimos teniendo dados, lanzamos a otro de nuestros mercenarios al ataque, colocamos los dados correspondientes y esperamos nuestro turno. Como ya os he dicho, los dados rojos y los morados no se van a lanzar hasta que no se haga la resolución. Una vez que todos los jugadores se han quedado ya sin dados, pasamos a la fase de aventuras. Lo primero que haremos será completar las misiones, ¿vale? En orden de izquierda a derecha vamos a ir completando las misiones. El de la izquierda, por la cara A, como ya hemos dicho, va a haber un ganador y un vencedor en caso de que haya varios mercenarios que lo intenten. Y en caso de que los dos lo consigan, el primero que lo haya conseguido se llevará este resultado y el segundo se llevará pues un poco la recompensa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente pues lanzar los dados y tenemos que igualar o superar el número que nos viene aquí. En este caso no lo hemos conseguido, simplemente pues no ganaríamos nada de gloria. En caso de que lo hubiéramos conseguido, pues ganaríamos 2 de gloria y 8 monedas. Descartamos la ficha de misión y en esta se sucedería de la misma forma, pero tendremos que tener cuidado al colocarnos, puesto que dependiendo en qué columna nos coloquemos, nos llevaremos una recompensa u otra. Pero en esta cara B, si no nos llevamos la recompensa, no hay ningún beneficio si no lo supero, pero tampoco tengo un perjuicio como tenía en este caso. Una vez que se han realizado las misiones, pasaríamos a realizar el combate. El primero que va a realizar el combate va a ser el monstruo y lo que va a hacer es atacarnos con tantos dados negros como indique su carta. Y además, si tiene afinidad con el territorio en el que está, va a lanzar un dado más. Antes de que lance el monstruo, el mercenario correspondiente puede descartar un dado morado, en este caso nosotros no podríamos, pero se puede descartar un dado morado para eliminarle un dado al monstruo. En este caso se lanzarían los dados y veríamos cuánto daño nos hace. Pueden suceder diferentes cosas, pues que no tengamos nada de daño y entonces pasamos nosotros al ataque, que tengamos 1 de daño
Y simplemente le damos la vuelta. Si no tuviéramos ninguna ficha, le damos la vuelta a nuestra ficha y nuestro mercenario está dañado, o que tengamos más daño y tengamos que utilizar fichas o pociones para curarnos. Por ejemplo, con 3 daños, pues nos curaríamos de 2, pero el tercero sí que entraría y nos heriría de igual forma. Antes de realizar ninguna tirada, los mercenarios o los jugadores deberán decidir si revelan o no las trampas. En este caso lo que me va a dar es un dado extra rojo y un dado extra del que yo quiera, por ejemplo en morado. Este morado también lo podría utilizar antes de la tirada del monstruo para eliminar mi dado morado y eliminar uno de sus dados para que me pueda hacer menos daño. Una vez que hemos visto el daño que nos hace el monstruo y si nuestro mercenario sobrevive o no, pasamos nosotros al ataque y tenemos 2 opciones. La primera será capturar al monstruo vivo, que obtendremos unos beneficios, y la segunda será matar al monstruo y llevarme otro tipo de beneficios. Para conseguir la primera, que será capturarle, lo que voy a tener que utilizar es una trampa. Si no hubiese ido con ninguna trampa, la haya utilizado o no, no podré capturarlo y solo tendré la opción de matarlo. En este caso, como si habíamos ido con trampas, pues podremos hacer cualquiera de las 2 opciones. ¿Cómo hacemos el combate contra el monstruo? Pues de la misma forma que él nos ha atacado, lo que vamos a hacer es lanzar los dados, contar los resultados y si igualamos o superamos o el valor de atrapar o el valor de matar, pues nos llevaremos el monstruo. Si lo hemos atrapado, lo que vamos a hacer es dejarlo a un lado boca arriba. Si lo hemos matado, lo vamos a poner boca abajo porque nos van a dar unos puntos de trofeo. En caso de que el primer jugador que haya atacado no haya conseguido matar al monstruo, lo que se va a hacer es acumular el daño que se haya realizado y el siguiente jugador tendrá ese daño acumulado para hacerle al monstruo. Pero el monstruo ataca primero de nuevo y después el jugador realizará el ataque como hemos hecho hasta ahora. Una cosa que se me olvidó decir es que si tenemos pociones verdes, vamos a añadir 2 de ataque a nuestro lanzamiento de dados. En el caso de que hayamos ido a una de las sendas y no hayamos conseguido ningún beneficio, ningún trofeo, vamos a tener la recompensa de ir a saquear y coger una de las fichas de botín, llevármela y gastarla en el momento que quiera, si es el caso de una acción, o si son pociones o si son defensas, pues las puedo coger en el momento que quiera. Imaginaos ahora que era otro jugador y no yo, o yo mismo con otro mercenario, el que ha ido a matar al monstruo antes. Este monstruo desaparecería. Ahora tenemos la opción de controlar el territorio o conquistar el territorio que tenemos ahí. De tal forma que tendremos que hacer de la misma forma, utilizar nuestros dados con los que hemos ido y utilizar los dados extra que hemos podido poner con trampas, hacer el lanzamiento e igualar o superar el valor de conquista. En este caso son 16. Si hubiese conseguido 16 o más, cogería el territorio, lo llevaría a mi zona y en ese instante, si tuviera algún mercenario de la misma afiliación que el terreno, lo podría colocar encima y es como si estuviera pues protegiendo ese terreno. De nuevo, en el caso de no conseguirlo, tendremos la opción de ir a saquear ese territorio y llevarme alguna recompensa. La última de las acciones que vamos a poder hacer es defender la ciudadela. Ahora mismo no veis nada porque lo tengo por aquí tapado, pero en el caso, luego lo veremos, de que al final de una ronda hayamos atacado a uno de los monstruos o al monstruo y no lo hayamos conseguido matar, a la siguiente ronda nos lo vamos a encontrar en la puerta de la ciudadela, rascando la puerta intentando entrar. Así que también en esta zona, de la misma forma que lo hemos hecho aquí, como veis tiene la misma estructura, de la misma forma que hemos hecho aquí, podremos combatir contra los monstruos y llevármelo a mi zona como trofeo o atrapado. Por último, decir que si alguno de nuestros mercenarios muere en combate, me voy a llevar la recompensa indicada en la localización en la que esté. La reina nos va a agradecer lo que estamos haciendo por el reino y nos va a recompensar con cierta gloria. Por último, una vez que la fase de aventuras ha pasado, vamos a pasar a la fase de limpieza. Lo primero va a ser limpiar el tablero. Vamos a coger la ficha de asignación de nuestros mercenarios, es decir, todas estas losetas
de colores y las vamos a llevar a sus cartas correspondientes. En este momento, si no hubiéramos llevado pociones de curación, si tuviéramos algún mercenario herido, los podríamos curar en este momento, si tuviéramos curaciones en nuestro clan. Y cualquier ficha de trampa, usada o no, que esté en la senda, y las fichas de defensa las vamos a descartar. Repito, se hayan usado o no. Lo que no vamos a descartar son pociones o monedas que hayamos ganado según el modificador de senda. Si hemos ganado monedas o hemos ganado o llevado anteriormente pociones, volverán a nuestro clan. Lo segundo que haremos será sembrar el pánico. Si hubiese algún monstruo anteriormente y otro monstruo que no hayamos conseguido matar viniera a esta zona, lo que vamos a hacer es coger una de estas fichas de pánico, mirar qué localización es, bueno, esta está boca arriba, mirar qué localización es y colocarlo aquí. De esta forma, esa localización quedará cerrada para la ronda siguiente. Lo siguiente que haremos será escoger nuevos líderes en caso de que pues, este mercenario líder haya ido a alguna batalla y haya muerto. Siempre voy a tener que tener un líder y lo voy a tener que promocionar para que tenga un nuevo puesto. Por supuesto, vamos a tener que pagar salarios a nuestros mercenarios y el salario va a depender, como veis aquí, de la gloria que tenga. En caso de estar por debajo de 10, voy a tenerle que pagar una moneda a cada uno. En caso de estar por debajo de 20, 2 y por debajo de 30, 3. Vamos a tener que pagar a todos nuestros mercenarios, salvo que sea el líder, que él no recibe salario, o que esté alineado con un terreno. Si tiene un terreno propio, pues no hay que pagarle tampoco el salario. En este caso solo tendríamos que pagar a un mercenario. Lo siguiente que tendremos que hacer es verificar la gloria, es decir, que hayamos cobrado toda la gloria correspondiente, y si alguien ha llegado a 30 puntos de gloria, se acaba inmediatamente la partida, aunque no hayamos llegado a la ronda número 6. Por supuesto, vamos a reiniciar el tablero, vamos a rellenar los huecos si quedase alguno por rellenar, vamos a retirar los dados, vamos a colocar nuevas misiones. En el caso de que hayamos conquistado un territorio y se vaya a sacar uno nuevo, vamos a cambiar el modificador de senda para que salga uno nuevo también. Vamos a ver si se modifica el jugador inicial, que va a ir al jugador que tenga menos reputación. Vemos quién tiene menos y le otorgamos el jugador inicial en esa ronda. Y por último, que es lo primero que os he explicado, será mover el marcador de ronda. De esta forma vamos a ir actuando jugador tras jugador, ronda tras ronda, y una vez que lleguemos a la ronda número 6, terminaremos la ronda igual que hemos hecho hasta ahora y veremos el recuento de puntos. Vamos a contar 4 cosas diferentes. La primera será los puntos que tengamos de gloria los vamos a pasar a puntos de victoria. Lo segundo, los puntos que tengamos de reputación los vamos a pasar a puntos de victoria y los vamos a sumar. Lo tercero que vamos a sumar son los monstruos, si los he conseguido matar. Vamos a sumar tantos puntos como puntos de trofeo tengan, que puede ser de 1 a 3. Y vamos a tener una tabla que puntuará por el set de personajes y localizaciones de la misma afinidad que tengamos. En este caso, por ejemplo, tendría uno verde que me puntuaría 1 punto y 3 morados que me puntuarían 3 puntos. La puntuación es que si no tengo ninguno es 0, 1 o 2 me puntúa 1, 3 me puntúa 3, 4 me puntúa 5 y cada vez cuanto más tenga, pues más puntuaré. Sumaremos todas las puntuaciones y el jugador que más puntuación tenga, habrá ganado la partida. Y lo último que me queda por explicaros son 5 pequeños módulos que puede hacer variar un poquito la partida como pequeñas mini expansiones. Vamos a empezar una por una y os explico lo que añade cada una. Esta primera lo que va a hacer es cambiar la localización del alquimista y le va a añadir más magia, más tipos de pociones. Vamos a colocar esta localización encima del alquimista. Vamos a cambiar la ficha de pánico del alquimista por esta otra, es decir, vamos a quitar esta y vamos a poner esta, y vamos a tener un tipo nuevo de poción que va a ser esta rojita, que nos va a permitir relanzar los dados rojos y morados. Otra de las expansiones que vamos a tener será esta, que se llama Dulce de Fracaso. Lo que vamos a poder hacer en este caso
es cuando vayamos a conseguir una ficha de botín, el primer jugador que lo haga va a poder coger esta loseta en lugar de una ficha de botín normal y le va a dar instantáneamente para la ronda siguiente 3 puntos de reputación. Va a ser momentáneo, como si los mercenarios se olvidasen de ello en la ronda siguiente. Si no se usa justo en la ronda siguiente se descartará y perderemos esta bonificación. La siguiente loseta, el módulo, será la de resurrección. Cuando un mercenario muera, su carta se descartará, pero su loseta vendrá a esta zona y tendremos dos opciones, ¿vale? Una que lo vamos a poder resucitar de manera un poco gratuita con un dado morado, uno rojo y una poti. Y de esta otra, que lo que tendremos que hacer para resucitarle será robar una carta de monstruo y enfrentarnos a él. Lo siguiente que tendremos serán dos fichas nuevas que ya las hemos conocido anteriormente y tienen una pequeña modificación y son las losetas de trampa. Hay dos tipos diferentes, una que son protegidas, que tienen un candado, y otras que son llamadas artimañas y tienen el fondo más oscuro. Van a añadirle interacción a estas partidas de Monsterland, va a haber un poco más de puteo entre jugadores, vamos a fastidiarnos unos a otros, añadiendo dados negros o evitando dados negros pero lanzándoselos a otro jugador cuando nos ataca el monstruo y cosas por el estilo. Y por último, una pequeña ayuda, que son estas fichas que nos van a permitir coger un préstamo. Se va a utilizar una por cada jugador y en el momento que lo necesite de la partida podré coger esta ficha de préstamo, me darán 3 monedas por ella, o con ella mejor dicho, y para quitarme el préstamo de encima tendré que pagar en algún momento 5 monedas y si no, al final de la partida perderé 2 puntos de victoria. Y esta ha sido la explicación de Monsterland, como veis un poco más larga de lo normal, puesto que son muchas las cosas que hay que explicar, no tantas las acciones, porque las acciones al final es colocar dados, pero es un gran juego de gestión de dados y que hay que pensar mucho qué es lo que necesitas, sobre todo a medio plazo, no a largo, pero a medio plazo, para poder gestionar todo, para poder pagar al final de la ronda a nuestros mercenarios y que no se vayan y para poder puntuar al final de la partida. Es un juego que le teníamos muchísimas ganas desde el Kickstarter, que hemos estado esperando su llegada. La verdad es que he venido bastante bien a tiempo y nos encanta el arte que tiene, eso lo tenemos que remarcar, y nos gusta mucho el reglamento que tiene. Lo que pasa es que la gente que se haya metido directamente con el reglamento lo habrá visto. Es un poquito denso en el sentido de que está muy bien explicado, está todo explicado. Y de tan bien y tan extenso que está explicado, quizás se hace un pelín pesado. Pero tenemos que felicitar a Two Second Gates por el manual, porque la verdad es que junto con la ilustración está perfecto. Una pega que le tenemos que poner a este Monsterland es que, aunque funciona a 2, creemos que a más, bueno, no sería una pega, es que a más funciona mejor. Obviamente es un juego de interacción, como ya hemos dicho, sobre todo si metemos los módulos nuevos. Mete interacción, mete un poco de puteo, de fastidio entre jugadores, de te azuzo al monstruo, yo me pongo la trampa pero la bloqueo y tú no me la puedes quitar. Entonces tiene ese punto de interacción que a 2 pues quizás se queda un poco corto o no se ve tanto. No hemos llegado a recibir nunca, por ejemplo, monstruos en la puerta de la ciudadela. Entonces a 4 jugadores quizá haya un poco más de descontrol, entre comillas, que haga que se disfrute más este juego. Aún así, si lo tenéis, lo habéis cogido, sois una pareja o jugáis siempre a 2 jugadores, funciona el juego, funciona bien, no hay ningún problema, a nosotros nos ha gustado, hemos echado varias partidas, pero bueno, vemos eso, que a más jugadores tiene que funcionar mejor. Así que nada, esta ha sido nuestra opinión y explicación de Monsterland. Sabemos que más de uno de vosotros está metido en el Kickstarter. Y nada más, que como siempre os dejamos nuestras redes por aquí, que nos podéis preguntar lo que queráis. Espero no haberme saltado nada. Si tenéis alguna duda, preguntádmelo por favor abajo en la cajita de comentarios. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. Hasta luego.